Antes de escuchar esta historia, responde en los comentarios. ¿Hasta dónde crees que alguien debería llegar para salvar a una desconocida? Porque hoy vas a conocer a un duque que detuvo un látigo con la mano desnuda, y a una mujer que lo pagó con algo mucho más peligroso que la sangre. La verdad. Inglaterra, 1852. El aire de finales de octubre mordía la piel como agujas finas. Sobre los jardines perfectos de Wickham Park, la escarcha brillaba entre las huellas de las botas de cuero, mezclada con manchas de barro y gotas oscuras de sangre de caza. Los hombres reían. Sus voces retumbaban sobre la hierba pisoteada, mezclando el olor del tabaco, del brandy caro y de la pólvora reciente. Era temporada de caza, la excusa perfecta para que la nobleza del condado se reuniera, disparara a todo lo que se moviera y celebrara su propia importancia. Para ellos, era un día glorioso. Para Clara Stellmore, era solo otro día intentando sobrevivir. Caminaba con la cabeza gacha, los ojos clavados en el suelo embarrado. Sobre sus brazos temblorosos, una bandeja de plata cargada con copas de cristal y un decantador de vino tinto pesaba como si fuera de piedra. El frío se colaba por la tela gastada de su vestido gris, demasiadas veces lavado, demasiado fino para un otoño inglés. A su alrededor, nadie la veía de verdad. Para los señores con sus chaquetas de tweed y chalecos ajustados, ella no era más que la criada, un bulto gris que aparecía cuando sus copas estaban vacías. Pero Clara no había nacido criada. Había nacido hija de varón, hija de un hombre que una vez fue respetado en esas mismas reuniones, hija de un padre que le había enseñado latín y filosofía, mientras otros nobles enseñaban a sus hijas a sonreír y a tocar el piano, hija de un soñador que prefería los libros a las apuestas. Y ahora, allí estaba ella, con hambre, con los dedos entumecidos y el corazón apretado, sirviendo vino a los mismos hombres que habían sido testigos silenciosos de la caída de su familia. «Brindemos, caballeros», tronó una voz gruesa, cargada de alcohol. El sonido la atravesó como un cuchillo. Clara sabía muy bien quién hablaba. Lord Malcolm, conde de Wickham, el hombre que lo había empezado todo. Estaba en el centro del grupo como un sol rojo y cruel, el rostro inflamado por la bebida, el vientre apretando los botones del chaleco, las botas reluciendo bajo los pantalones blancos. Para cualquiera que lo viera de lejos, era la imagen perfecta de un noble exitoso. Para Clara, era simplemente el ladrón de su vida. «¡Disparo limpio!», se jactaba él agitando una mano gruesa cubierta de anillos. «Directo al corazón. La bestia ni siquiera se movió. Así se trata a un animal rebelde, señores. Se le derriba antes de que entienda que está muerto». Las carcajadas sacudieron el círculo de hombres. Clara apretó la mandíbula. No podía permitirse temblar, no podía permitirse nada que llamara la atención. Su único objetivo era llegar, servir, retirarse. Invisible. Respiró hondo. Se acercó despacio al grupo, esquivando botas embarradas, culatas de fusil apoyadas en el suelo y un látigo de montar abandonado sobre la hierba. Cuanto más cerca estaba de Wickham, más fuerte sentía el latido de su propio corazón. A los ojos del mundo, él era su salvador. El primo generoso que había comprado las deudas del difunto barón Stellmore, ofreciendo techo y comida a la hija arruinada. Solo ella sabía la verdad, que aquel hombre había llegado a su casa como pariente preocupado, y había salido de allí como dueño de todo, de la casa, de las tierras, del futuro de Clara, y de su madre enferma, convertida en moneda de cambio. «Tú, muchacha». La voz cortó el aire como un hacha. Clara se sobresaltó. El decantador golpeó ligeramente la bandeja. «Mi copa está vacía», gruñó Wickham sin ni siquiera mirarla. «¿Eres sorda además de lenta?» «Lo siento, milord», murmuró ella, en casi un hilo de voz. Se adelantó un paso más. El olor a sudor, a pólvora y a vino viejo la golpeó de lleno. Los hombres apenas se apartaron para dejarle hueco. «Solo sirve y vete», se dijo. «No levantes la mirada, no respondas». La bandeja le temblaba entre las manos.
No había comido desde la mañana anterior. El hambre agujereaba su estómago y hacía que el mundo se balanceara a su alrededor. Aún así, obligó a sus dedos a cerrarse con fuerza alrededor del cuello del decantador. Un paso, otro. Extendió la mano hacia la copa vacía del conde. El mareo llegó como una oleada. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Los bordes de su visión se tiñeron de negro. Por una fracción de segundo, solo una. Su rodilla cedió. El decantador se le escapó de entre los dedos entumecidos. El tiempo se hizo lento. Clara vio el cristal girar en el aire, atrapando la pobre luz gris del cielo. Vio reflejarse por un instante su propio rostro pálido, con los ojos desorbitados. Escuchó cómo la bandeja se inclinaba, cómo las copas tintineaban, y luego, el sonido. Un estallido seco, brutal. El cristal se hizo añicos contra las piedras del sendero. El vino se esparció como sangre fresca. Manchó la falda gris de Clara, y salpicó, con cruel precisión, los pantalones blancos y las botas perfectas del conde de Wickham. El silencio fue inmediato. Las risas murieron. Alguien ahogó una exclamación. El viento pareció detenerse. Clara sintió como la vergüenza le subía a la cara como fuego. «No», susurró, cayendo de rodillas sin pensar. «Lo siento, lo siento». Empezó a recoger fragmentos de cristal con las manos desnudas. El filo le cortó la piel. Pequeñas líneas rojas aparecieron en sus dedos, pero ella apenas lo notó. Mejor el dolor físico que la mirada que sabía que estaba a punto de enfrentar. «Eres...». La voz de Wickham retumbó sobre su cabeza. «Una inútil». Clara se encogió sobre sí misma. Sabía ese tono. Lo había oído en la cocina, en el pasillo, en la oscuridad de la noche cuando tardaba demasiado en responder a una orden. «¿Tienes idea de cuánto cuestan estas botas?», rugió el conde, mirando la mancha. «¿Lo sabes?». «Puedo limpiarlo, milord. Se lo juro yo». «Cállate», escupió él. La humillación no le bastaba. No delante de los demás hombres, no después de haber sido ridiculizado por una criada. Su mano fue hacia el cinturón, casi por instinto. Clara lo vio. El látigo de montar, cuero trenzado, mango de plata, el mismo que había visto marcar el lomo de perros, el mismo que había oído silbar en el patio cuando un mozo dejaba caer algo. Wickham lo desenrolló con un gesto acostumbrado. «Ahora aprenderás a no derramar vino sobre un caballero», dijo alzando el brazo. Clara se hizo pequeña sobre la hierba húmeda. Levantó las manos para protegerse el rostro. El corazón latía tan fuerte que apenas podía oír las risas nerviosas de algunos invitados, los murmullos de otros. «No llores. Si lloras, será peor». El silbido del látigo cortó el aire. Ella dejó de respirar, pero el dolor no llegó. Hubo un sonido distinto, un golpe sordo, contundente, como si el cuero hubiese chocado contra algo sólido, demasiado pronto. Entonces Clara lo vio. Primero, una mano, grande, de piel clara, con los dedos largos cerrados con tanta fuerza alrededor del látigo que el cuero se hundía en la carne. La cuerda se había clavado en la palma, abriendo un corte profundo del que empezaba a manar sangre roja, brillante. Luego, el brazo, el hombro, la figura entera interpuesta entre ella y el conde, un hombre alto, de postura recta, envuelto en un abrigo de lana azul oscuro que le caía a la perfección. El cabello negro, el perfil duro, la expresión seria, helada. Sus ojos, azules como un mar nocturno, no miraban a Clara. Estaban clavados en Wickham. Sebastian Sterling, duque de Alberton, el hombre más poderoso del condado, el que muchos llamaban en secreto el Duque de Hierro. «Vuestra gracia», tartamudeó Wickham, soltando instintivamente el mango del látigo. «Esto no es lo que parece». El duque no se movió. Seguía con la mano cerrada sobre el cuero, la sangre resbalando por su muñeca, manchando el puño blanco de su camisa. «¿Qué parece entonces?», preguntó, con una calma peligrosa.
Porque desde aquí, Malcolm, parece que ibas a golpear a una mujer arrodillada en el barro porque arruinó tus botas. Un murmullo indignado recorrió a algunos invitados. Otros bajaron la mirada, incómodos. Wickham tragó saliva. La muchacha es mía. Es mi sirvienta. Necesita disciplina. Disciplina. El duque repitió la palabra como si le supiera amargo. Interesante definición. Apretó un poco más el látigo en su puño. El cuero se hundió aún más en la piel. La sangre empezó a gotear, mezclándose con el vino derramado en la hierba. Clara lo miraba hipnotizada. Ni una queja, ni un gesto de dolor. El conde siguió hablando, vacilante. Puedo mandar a alguien a por un médico, vuestra gracia. Esa herida. Ha sido un accidente, por supuesto. Usted se interpuso. Qué afortunado para ti que me interpusiera, replicó Sebastián con frialdad. Porque si este látigo hubiese tocado a esta mujer mientras yo miraba a Malcolm, te aseguro que hoy no dormirías bajo tu propio techo. Hubo un silencio denso. Todos sabían que el duque de Alberton podía, con una sola palabra, cerrar puertas en Londres, congelar créditos, arruinar reputaciones. Wickham lo sabía mejor que nadie. Cualquier inconveniente que haya causado, balbuceó. Puedo compensarlo. Un caballo, tal vez. Oro. Lo que desee. Sebastián soltó por fin el látigo. Cayó al suelo, inofensivo. No necesito tus caballos, dijo, ni tu oro. Se giró, por primera vez, hacia Clara. Ella aún estaba de rodillas, con los dedos sangrando entre los restos de cristal. Sus ojos verdes, agrandados por el miedo, se encontraron con los de él solo un segundo. No vio lástima. Vio algo que no esperaba. Reconocimiento. Él bajó la mirada a la bandeja caída, al anillo que asomaba por el escote gastado de su vestido. Un sello de oro con un halcón tallado sujetando una pluma. Sus dedos, los de él, habían sacado ese anillo de allí sin que ella notara cuándo. Ahora lo sostenía entre el índice y el pulgar. El sello de los Stellmore, dijo el duque en voz baja. Curioso objeto para una criada. Clara llevó la mano al pecho, sobresaltada. Sintió la ausencia del metal frío contra la piel. Eso es mío, murmuró. Sebastián inclinó la cabeza devolviéndole el anillo. Lo sé, señorita Stellmore, respondió. Hija del difunto barón Stellmore. Y, con esas palabras, le devolvió algo que creía perdido para siempre. Su nombre. Clara lo tomó con dedos temblorosos. No sabía qué la mareaba más, el miedo, la vergüenza, o el hecho de que aquel hombre, al que jamás había visto de cerca, supiera quién era ella. El duque se volvió hacia Wickham una vez más. Has arruinado mi tarde, Malcolm, dijo con voz helada. Has derramado vino sobre mi césped, y sangre de mi mano. Hay un precio por eso. Los labios del conde temblaron. Lo que pidáis, vuestra gracia. Sebastián extendió una mano hacia Clara. La tomaré a ella. El mundo se detuvo. Clara lo sintió como un golpe en el pecho. La tomaré a ella. Wickham parpadeó, incrédulo. ¿A la muchacha? Pero es inútil. Torpe. Un estorbo. Entonces deberías alegrarte de librarte de ella. Lo cortó el duque. Vendrá conmigo. Ahora. El conde abrió la boca, quizá para protestar, quizá para recordar a todos las deudas que el barón había dejado, pero el brillo en los ojos azules del duque de hierro le dijo que era mejor callar. Llévatela, escupió. Llévate a la maldita y desaparece de mi propiedad. Sebastián dio un paso hacia Clara todavía tendiéndole la mano. Ponte en pie, le dijo, sin dulzura pero sin crueldad. No vuelvas a arrodillarte ante él. Clara dudó. Si se quedaba sabía lo que le esperaba. Castigos, humillaciones, quizás algo peor, lejos de la vista de los invitados. Si se iba con ese hombre, se adentraba en lo desconocido. Tomó aire y puso su mano herida en la de él. El contacto fue firme, cálido. El duque la levantó con facilidad, deteniéndola un segundo cuando sus piernas flaquearon. Camina, susurró,
inclinándose solo lo suficiente para que ella lo oyera. No mires atrás, no te encorves. Camina como si nunca hubieras pertenecido a otra parte que no fuera mi lado. Clara tragó saliva, enderezó la espalda, sintió cómo los ojos del conde la taladraban desde atrás, llenos de odio, pero no miró. Cruzó el césped junto al duque de Alberton, dejando atrás los cristales, el vino y el látigo tirado en el suelo. El carruaje negro del duque los esperaba en la entrada, con el escudo de Alberton, un león y una balanza, grabado en oro en la puerta. El lacayo abrió, casi disimulando el asombro al ver al duque con la camisa manchada de sangre, y a la criada convertida en acompañante. «Dentro», ordenó Sebastián. Clara subió al carruaje. El interior olía a cuero, a madera encerada, y a algo más. A peligro. A cambio. Cuando el duque subió detrás de ella y la puerta se cerró con un golpe sordo, Clara sintió que una vida se apagaba detrás de ella, y otra, totalmente desconocida, acababa de comenzar. El carruaje arrancó, alejándose de Wickham Park bajo el cielo gris. Y por primera vez en mucho tiempo, la muchacha que había aprendido a vivir de rodillas, estaba sentada frente a un hombre que había sangrado para que ella no recibiera el golpe. Pero para Clara, el verdadero peligro no fue el látigo, sino el hombre que lo detuvo con la mano desnuda y dijo: «La tomaré a ella», porque ahora estaba sola con él, en un carruaje cerrado, sin testigos, y con una pregunta ardiendo en la oscuridad. ¿Por qué un duque sangraría por una criada, si sabe perfectamente que no es una criada? El interior del carruaje era un mundo aparte. Las ruedas golpeaban el camino con un traqueteo constante, mientras la lluvia empezaba a tamborilear contra el techo de madera. El exterior era frío, gris, húmedo. Dentro, olía a cuero, a cedro y a sangre. Clara se sentó en el rincón frente al duque, con la espalda rígida y las manos sobre las rodillas, aún manchadas de vino y cortes de cristal. El vestido empapado se le pegaba a la piel. No se atrevía a moverse. Sebastian Sterling, duque de Alberton, se recostó ligeramente en su asiento, como si nada extraordinario hubiera pasado. Solo su mano derecha lo traicionaba. Descansaba sobre su muslo, abierta, y la sangre seguía brotando del corte profundo en la palma. Gota a gota, caía sobre el puño blanco de la camisa. Clara no pudo dejar de mirar. Va a mancharlo todo», murmuró al fin, la voz ronca por el miedo y el silencio. Los ojos azules del duque se fijaron en ella. Tenían algo extraño. No eran los ojos vacíos de un noble aburrido ni los ojos codiciosos de Wickham. Eran atentos. «¿Te preocupa más la tapicería que mi mano, señorita Stelmore?», preguntó, con una ironía suave. Clara se sobresaltó. «No, quiero decir, su gracia, yo solo...». Se calló, mordiendo el interior de la mejilla. Él había usado su apellido como si no fuera nada, como si no hiciera un año que el apellido Stelmore se asociaba solo con deudas y vergüenza. Sebastián bajó la vista a su propia mano, como si apenas recordara la herida. «Se curará», dijo. «Las cosas que se cortan suelen hacerlo». La forma en que lo dijo hizo que un escalofrío recorriera a Clara. No estaba segura de si hablaba de piel, de lazos familiares o de algo más. El carruaje dio un pequeño salto al pasar sobre una piedra. Clara se aferró al borde del asiento. El movimiento arrancó una nueva gota gruesa de la palma del duque. No pudo más. «Déjeme ver», soltó de golpe. Sebastián arqueó una ceja. «¿Ordenas a un duque, señorita Stelmore?». «No, suplico a un hombre que está sangrando», replicó ella, con una honestidad que la sorprendió a sí misma. «Si se desmaya, ¿quién va a explicarle al mundo que no fui yo quien lo mató?». Un rincón de la boca de él se curvó apenas. No era una sonrisa completa, pero se le parecía. «Acércate, entonces», dijo. «Demuéstrame que tu preocupación por mi mano es algo más que un intento de llenar el silencio». Ella se deslizó al asiento contiguo, con cuidado, sintiendo el balanceo del carruaje bajo sus pies.
El espacio se volvió pequeño de repente. Podía olerlo de cerca: jabón caro, lana mojada, acero. Tomó la mano de él con delicadeza. La herida cruzaba la palma como una línea cruel, abierta, enrojecida. No era mortal, pero sí lo bastante profunda como para dejar marca. Esto necesita ser vendado, dictaminó, casi para sí misma. La sangre en la piel se lava. La infección, no. Buscó en los bolsillos del delantal por instinto y solo encontró un trapo sucio de cocina. Lo miró con una mueca. No. Sin pensarlo 2 veces, extendió la mano hacia el borde oculto de su enagua, bajo la falda. El duque la observó con un interés súbito. ¿Qué haces? Lo que hacen las mujeres cuando los hombres no han previsto nada, respondió ella, agarrando la tela. Improvisar. Tiró con fuerza y arrancó una tira larga de algodón limpio. El sonido del tejido desgarrándose llenó el pequeño espacio del carruaje. Los ojos del duque se oscurecieron un segundo, como si esa simple muestra de decisión lo hubiera sorprendido más que la caída del látigo. Ingeniosa, murmuró. Necesaria, lo corrigió ella. Deme la mano, por favor. Él obedeció. No se quejó cuando ella limpió la sangre con cuidado, ni cuando empezó a envolver la palma con firmeza. Sus dedos eran largos, cálidos, callosos. Eso la sorprendió. No eran las manos blandas de un hombre que solo firmaba papeles. El carruaje seguía avanzando. Afuera, el mundo se volvía cada vez más sombra y lluvia. No son manos de salón, comentó ella en voz baja, concentrada en el nudo. No. Sebastián apoyó la espalda en el asiento. El hierro no se administra desde una silla, señorita Stellmore. Se supervisa en la forja. Ella terminó el vendaje y apretó un poco para que quedara fijo. Listo. Él la observó un segundo más de lo necesario. Tienes buen pulso, dijo. No tiemblas al ver sangre. He visto demasiada para temerle aún, respondió ella, sin pensar. El silencio volvió, pero ya no era el silencio helado del principio. Había algo, expectante. Sebastián giró la mano vendada, probando el movimiento. Tu padre te enseñó a curar, ¿verdad? Clara parpadeó. También sabe eso. El barón Stellmore creía que un título venía con responsabilidades reales, no solo con bailes, dijo el duque. Lo escuché decirlo una vez, en Londres. Nunca lo olvidé. El nombre Londres le crujió por dentro. Su padre le había hablado tantas veces de los debates en la Cámara de los Lores, de las discusiones acaloradas, y de aquel joven duque de mirada demasiado seria para su edad. Lo conoció, susurró. Lo respeté, corrigió Sebastián. Y por eso, cuando vi su sello colgando del cuello de una sirvienta anónima, supe que algo apestaba más que el establo de Wickham. Clara apretó la mandíbula. Mi padre confiaba en él, dijo, amarga. Decía que Malcolm era familia. La plaga también se propaga por la sangre, replicó el duque. Clara apretó las manos sobre la falda, callando una respuesta demasiado peligrosa. Cuéntamelo, ordenó Sebastián entonces con la naturalidad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Sin adornos, sin lágrimas. ¿Cómo terminó la hija de un varón recogiendo vidrio del suelo de su propio primo? Ella dio una pequeña risa seca. ¿Y si no quiero? Entonces seguiré asumiendo cosas, dijo él encogiéndose apenas de hombros. Como que eres simplemente una víctima, y te aseguro, señorita Stellmore, sus ojos la taladraron, que no te he sacado de esa casa para que sigas siéndolo. Aquello la tocó en un lugar que ni ella sabía que seguía vivo. Tomó aire y habló. No fue una confesión bonita. No hubo frases ordenadas ni pausas dramáticas. Fueron hechos, desnudos, clavándose uno tras otro en la penumbra del carruaje. La fiebre de su padre. La llegada bondadosa de Wickham con papeles y cifras. La palabra bancarrota repetida como sentencia. La promesa. Trabaja para mí, desaparece de la vista de la sociedad y cuidaré de tu madre enferma. La amenaza implícita. Desobedece, y verás a tu madre en la calle. Sebastián escuchó todo sin interrumpirla, sin expresiones exageradas, solo el endurecimiento lento de su mandíbula,
y el brillo helado que se iba instalando en sus ojos. Hace meses que no me deja verla, terminó Clara con la voz apenas audible. Dice que la vería peor, que no es adecuado, solo sé que paga una pensión a un sanatorio del norte. O eso afirma. El duque apoyó la nuca en el respaldo y cerró los ojos un instante como si estuviera atando hilos invisibles. Miente, dijo al fin. Clara sintió que el corazón se le encogía. No puedes saberlo. Puedo, y lo hago, replicó él. Los hombres como Wickham solo son constantes en una cosa, en sacar provecho. Si tu madre fuera realmente un gasto tan grande como dice, ya habría buscado forma de reducirlo. O de usarlo mejor contra ti. Clara tragó saliva. ¿Y qué soy para usted entonces? Se atrevió a preguntar. Una forma de molestarlo. Una pieza en su juego. Los ojos azules se abrieron y se clavaron en ella. Eres una mujer que recogía vidrio con las manos desnudas, dispuesta a sangrar en silencio para no causar ruido. Dijo, despacio, y eso me ofende más que cualquier maniobra de Wickham. Ella no supo qué responder. El carruaje comenzó a aminorar la marcha. La vibración del suelo cambió. Ya no era el camino irregular de tierra, sino piedra bien colocada. Hemos llegado, anunció él. Clara se volvió hacia la ventanilla. A través del vidrio empañado vio cómo la noche caía sobre una silueta inmensa de piedra y torres. Ventanas iluminadas brillaban como hileras de estrellas ancladas en la tierra. Un lago reflejaba los puntos de luz como un espejo oscuro. Alberton Hall no era una casa, era un reino. La puerta del carruaje se abrió. El aire de fuera olía distinto, a pino, a nieve próxima, a humo de chimeneas. Un mayordomo de espalda recta y rostro inescrutable esperaba al pie de la escalinata. Detrás de él, una fila de criados en perfecta formación. Sebastián bajó primero. No aceptó la mano del lacayo. Luego se giró y le tendió la mano a Clara, igual que en el jardín de Wickham. No como a una sirvienta, sino como a una invitada. Ella dudó. Sintió las miradas clavarse en su vestido manchado, en su delantal rasgado, en el cabello recogido a toda prisa. El duque no retiró la mano. Si te quedas sentada ahí, les darás motivos para compadecerte, dijo en voz baja, solo para ella. Si bajas, les darás trabajo. Clara inspiró hondo. Y bajó. La luz cálida del vestíbulo la envolvió enseguida. Olor a cera, a pan recién horneado, a piedra vieja que se había acostumbrado al calor. Bienvenido a casa, vuestra gracia, dijo el mayordomo, inclinándose. No esperábamos compañía. Sus ojos se desviaron un segundo hacia Clara. No de forma grosera, pero sí notando cada detalle. Sebastián no le dio tiempo a construir preguntas. Reynolds, esta es la señorita Clara Stellmore, anunció, lo bastante fuerte para que todos oyeran. Hija del difunto barón Stellmore. Se quedará en Alberton Hall bajo mi protección, y con un propósito. Un murmullo casi inaudible recorrió a los criados. El apellido seguía siendo conocido. La biblioteca está en ruinas desde los tiempos de mi padre, continuó el duque. Manuscritos sin catalogar, documentos en riesgo de perderse. La señorita Stellmore tiene formación y capacidad para poner orden donde otros solo han hecho montones de polvo. Se giró hacia Clara, dándole algo que ningún título podía comprar. Un papel claro. Será nuestra archivista y bibliotecaria, dijo. Y responderá directamente ante mí. El mayordomo reaccionó al instante. Por supuesto, vuestra gracia. Inclinó la cabeza ante ella ahora. Señorita Stellmore, si quiere seguir a la señora Hess, ella la conducirá a sus aposentos. Una mujer regordeta, de rostro amable y llavero al cinto, dio un paso al frente. Por aquí, señorita, dijo con una sonrisa que calentaba más que el fuego de la chimenea. Vamos a ponerle algo caliente en el estómago y agua caliente en la bañera. Clara miró al duque. Él ya se estaba quitando el abrigo, como si la conversación estuviera resuelta. Descansa, le dijo sin tanta dureza como antes. Mañana iremos a la biblioteca y empezaremos a buscar todo lo que Wickham quiere que nadie vea.
Sus miradas se cruzaron un segundo más. Ella inclinó la cabeza, en una reverencia torpe, insegura. No era la inclinación servil de una criada, tampoco la perfecta de una dama de salón. Era algo nuevo, en medio. «Buenas noches, vuestra gracia». «Buenas noches, señorita Stellmore». Mientras seguía a la señora Hess por los pasillos interminables de Alberton Hall, Clara sintió que cada paso la alejaba un siglo de la cocina de Wickham Park. El cuarto que le asignaron era más grande que la cabaña donde había nacido el padre de su padre. Una cama amplia, un fuego ardiendo ya en la chimenea, cortinas gruesas para mantener el frío a raya. Cuando se hundió en el agua caliente de la tina de cobre, la suciedad, el olor a humo y cocina, y el toque invisible de la mano de Wickham parecieron desprenderse de su piel como una vieja capa. Comió pan tierno, sopa caliente y un trozo de carne que le supo a pecado. Y al fin, después de que la señora Hess apagara las velas y deseara buenas noches, Clara se quedó sola con el silencio. El viento golpeaba las ventanas. El fuego crepitaba. El colchón era blando. Las sábanas olían a lavanda. Miró el sello de los Stellmore, ahora sobre la mesilla, brillando débilmente a la luz de las brasas. La tomaré a ella. Las palabras del duque volvieron a su mente. Pero ahora sonaban distintas. No como una compra, sino como un desafío. Ella cerró los ojos. Por primera vez en un año, se durmió sin miedo a pasos en el pasillo, sin miedo a puertas que se abrían de golpe en la noche. Se durmió sin miedo, y con algo nuevo y peligroso latiendo en el pecho. No esperanza todavía, pero algo muy parecido. Las semanas siguientes convirtieron la biblioteca de Alberton en un mundo aparte. Clara se acostumbró al crujir de la escalera de hierro, al olor a cuero viejo y cera, al silencio denso solo roto por el rasgueo de la pluma o el chasquido de una página. Su cuerpo recuperó peso, su piel color, su mirada brillo. Ya no era el espectro que servía vino sobre la hierba. Era la señorita Stellmore, archivera del duque. Sebastián acudía casi cada día al gran salón de libros. A veces dictaba cartas, otras revisaba cuentas, pero siempre terminaba de pie junto a su mesa, apoyado en el borde, haciendo preguntas que iban mucho más allá de simples números. «Tienes talento para el orden», comentó una tarde, cuando ella le explicó cómo había reorganizado los arrendamientos de 3 generaciones. «Donde yo veo columnas, tú ves un mapa. El orden es una forma de defensa, vuestra gracia», respondió Clara. «Si sabes dónde está cada cosa, es más difícil que te la roben». «Alguien tendría que habérselo dicho a tu primo», replicó él con una dureza que ya no la asustaba. Por fortuna, ahora lo sabe. No tardó en demostrarlo. Un mediodía gris, el mayordomo anunció a un representante legal de Lord Wickham. Entró en la biblioteca un hombre flaco, de rostro ratonil y cartera hinchada. Silas Grimby. «Su gracia», dijo con una reverencia calculada. «Vengo con una orden del magistrado sobre la persona de la señorita Clara Stellmore». Clara sintió que se le helaba la sangre. «Mi cliente, Lord Wickham, ha declarado bajo juramento que su pupila sufre melancolía severa e histeria. Está mentalmente incapacitada para tomar decisiones. El tribunal ha autorizado su internación inmediata en el asilo de Santa Judith para damas respetables». No terminó. El sonido del papel rasgado llenó la sala. Sebastián acababa de partir la orden en 2, con una calma helada. «Mientras esté bajo mi techo, nadie se la llevará a ninguna parte», dijo. «Y si Wickham quiere hablar de deudas y ruina, hablaremos. Pero lo haremos con libros, no con jaulas». Se volvió hacia el abogado, la mirada tan fría como el acero. «Exijo una auditoría completa del patrimonio Stellmore. Todas las cuentas, todos los libros de granero, todos los recibos de impuestos de los últimos 5 años. Hasta entonces, la señorita Stellmore se queda aquí, como mi empleada y testigo. Si Lord Wickham se niega, yo mismo pediré una investigación por fraude en Londres». Grimby palideció. Sabía lo que significaba tener al duque de hierro como enemigo.
3 días después, 6 enormes cajas de madera, húmedas y maltratadas, llegaron desde Wickham Park y fueron volcadas en medio de la biblioteca como si fueran basura. Papeles sueltos, libros abiertos, recibos arrugados, un caos deliberado. «Cree que esto nos desanimará», murmuró Sebastián, quitándose la chaqueta y remangándose hasta los antebrazos. «Qué poca fe tiene en ti». Clara miró la montaña de documentos con una mezcla de dolor y determinación. Allí, entre manchas de humedad y tinta, estaban los últimos años de vida de su padre. «Empezaremos por la cosecha del 48», dijo. «Recuerdo que todos hablaban de un año abundante. Si el dinero se esfumó, tuvo que ser ahí». Y comenzaron. Día tras día, noche tras noche, trabajaron codo con codo. Clara clasificaba recibos, copiaba cifras, reconstruía cronologías. Sebastián comparaba los libros de la finca con extractos de bancos de Londres que había conseguido por su cuenta. Entre una columna y otra, surgían conversaciones improbables, sobre filosofía griega, sobre leyes agrarias, sobre lo mucho que ambos detestaban los bailes vacíos donde la gente se vendía con sonrisas. La intimidad creció sin que ninguno de los dos la nombrara. Compartían el cansancio, el silencio y, poco a poco, la rabia. La primera grieta apareció en un cuaderno humilde. El registro del granero, escrito por el antiguo capataz de Stellmore. «Mire», Clara señaló con el dedo. «Octubre de 1850. Aquí se anota la entrada de trigo por carretas. 50 toneladas del campo norte, 30 del prado junto al río». Abrió luego el grueso libro oficial remitido por Wickham. Y aquí, la venta de ese mismo trigo a los molinos de Manchester. 40 toneladas en total. Sebastián se inclinó, hombro con hombro junto a ella. «Casi la mitad de la cosecha, desaparecida», resumió. «Y además el precio es menor al de mercado». Clara pasó páginas con manos manchadas de tinta. El capataz anotó que el trigo se pagaba a 6 chelines. Susurró. «En el libro de tu primo figuran 4. Vendió una parte en secreto y se guardó el dinero. Infló gastos, bajó precios. Hizo parecer que la finca se hundía mientras él la vaciaba». Sebastián cerró el libro de golpe. En sus ojos se encendió algo peligroso. «Esto ya no es solo mala gestión», dijo. «Es saqueo, y premeditado». «¿Bastará?», preguntó Clara. «Dirá que fueron pérdidas, que el trigo se pudrió». «Solo no basta», admitió él. «Pero unido al resto de irregularidades, es un puñal. Necesitamos el momento adecuado para clavarlo donde más le duela». «¿Dónde?». Sebastián esbozó una sonrisa sin humor. «En el único lugar que le importa, delante de todos los que aún cree que son sus aliados. En mi baile de invierno». La noticia de que el duque de Alberton ofrecería un baile corrió por el condado como fuego en pólvora seca. El hombre que rehuía la temporada abría por fin sus puertas. Nadie pensó en declinar la invitación, ni siquiera el conde de Wickham. La noche del baile, Clara casi no reconoció su reflejo. El vestido de seda azul oscuro abrazaba su figura con sobriedad elegante. El cabello, recogido en un moño sencillo, dejaba a la vista la curva de su cuello. No llevaba joyas, salvo el anillo de sello Stellmore en el dedo. «Pareces una dama de los cuadros del pasillo», dijo la señora Hess con orgullo. «Que tiemblen». En lo alto de la escalinata, Clara sintió las piernas de algodón. Abajo, el salón brillaba. Candelabros, espejos, música, un mar de colores en faldas y casacas. «No te detengas ahora», susurró una voz familiar a su lado. Sebastián estaba impecable en negro y blanco, con la estrella de una orden sobre el pecho. Le ofreció el brazo. «Todos hablan de ti», dijo. «Algunos con curiosidad, otros con veneno. Dales algo de verdad que hablar». Al anunciar sus nombres, un silencio casi tangible recorrió el salón. Su Gracia, el duque de Alberton, y la señorita Clara Stellmore. Entrar del brazo del duque era una declaración. Ser nombrada con su título verdadero, una bofetada a los rumores. Clara sintió cientos de miradas clavarse en ella, pero mantuvo la cabeza erguida, recordando las lecciones de su padre,
y las palabras del duque. Camina como si siempre hubieras pertenecido a mi lado. Sebastián hizo el resto. La presentó como la erudita responsable de devolver la vida a los archivos de Alberton. Pidió su opinión sobre libros y mapas ante otros nobles. Dejó claro que no era un capricho ni una protegida vergonzosa, sino una aliada intelectual. Pero ella solo esperaba ver un rostro. Lo encontró junto a la mesa de ponche. Wickham estaba rodeado de aduladores, riendo con demasiada fuerza. Su risa murió al verla. El rojo del vino se le escurrió de la cara. Clara sintió el impulso de esconderse detrás del duque, pero se obligó a dar un paso al frente. «Déjale venir», susurró a Sebastián. «Esta vez no corro». Wickham cruzó la sala como un toro herido. «Así que aquí estás», dijo entre dientes, sin inclinar la cabeza. La criada disfrazada de dama. «Te mueves deprisa, prima. ¿Un duque por protector? ¿O por algo más?» El insulto flotó en el aire como veneno. Varias cabezas se volvieron. Clara respiró hondo. «Me muevo rápido cuando el suelo se hunde, milord», respondió, con voz lo bastante clara para que la escucharan los que estaban cerca. «Especialmente cuando descubro que las facturas que debían pagar el sanatorio de mi madre nunca salieron de tus cuentas». Wickham parpadeó. «¿Qué estás...?» «Durante semanas he revisado tus libros», continuó ella sin darle tiempo. «Cargabas al patrimonio Stellmore 300 libras al mes por un supuesto tratamiento en Santa Judith, pero no hay un solo pago a ese asilo. Ni uno». Un murmullo helado recorrió a los asistentes. «En cambio», siguió, «sí encontré pagos regulares a nombre de una tal señora Gable en el pueblo de Oak Haven. 5 libras al mes. Suficientes para alquilar una cabaña humilde y pagar algo de carbón. Envié un mensajero. Volvió con esto. Sacó una carta doblada. La letra era familiar, delicada, con pequeños temblores. La de su madre. «Está viva», dijo mirando al conde a los ojos. «No en un asilo, sino cuidando a los hijos de una viuda, vestida con ropa usada creyendo que es lo único que puede pagar su protector. El protector que se quedó con el dinero destinado a sus medicinas». Wickham abrió y cerró la boca, buscando una mentira. «Esas cuentas se pueden explicar. Un error de escriba. También puedes intentar explicarlo ante el magistrado», intervino Sebastián, acercándose, junto con las toneladas de grano que desaparecieron de los almacenes. «Los libros ya no están solo en manos de la señorita Stellmore, Wickham. Ahora son asunto de la corona». Por un instante, el conde pareció encogerse. Luego, con un último resto de orgullo herido, escupió. «No has ganado. Ninguno de los dos. Ella sigue siendo mi pupila. Tengo la ley de mi lado». «La ley empieza a mirar a otro lado», replicó el duque. «Y cuando se gire del todo no te gustará lo que vea». Wickham salió del salón sin despedirse, empujando a quien se cruzaba en su camino. La orquesta, que había vacilado, reanudó el vals. Los invitados fingieron no haber oído nada, pero las chismosas ya estaban trabajando. Sebastián se volvió hacia Clara. «Has estado perfecta», murmuró. «Lo has obligado a huir. El siguiente paso será más... sucio. Vendrá con más rabia», dijo ella. «Cuando un animal está acorralado, muerde. Que muerda». Sus ojos azules brillaron con una determinación inexorable. «Yo morderé más fuerte». Tomó su mano vendada por el recuerdo de aquel latigazo detenido. «Baila conmigo», pidió en voz alta. Ella aceptó. Mientras giraban bajo la luz dorada, el mundo pareció por un breve momento seguro. Pero los ojos de Clara, más allá del hombro del duque, alcanzaban a ver fantasmas. Un puente, un río, hombres con hachas. La respuesta de Wickham llegó al amanecer. Un mensajero empapado llegó a la biblioteca mientras Clara revisaba por última vez algunos contratos. Traía noticias del puente del molino. Troncos derribados cruzando la estructura. Hombres armados cobrando peaje a los campesinos que intentaban pasar con sacos de grano. «Dice que la tierra bajo el puente pertenece a su familia», informó el mayordomo, «y que cobrará por cada rueda que pase». Sebastián escuchó, el rostro de piedra.
Está extorsionando a mis arrendatarios para provocarme, resumió. Sabe que no puedo permitirlo. Clara lo miró, el corazón encogido. Quiere sacarte de aquí, susurró. Alejarte de la casa, de mí. Lo sé, admitió él. Por eso dejaré hombres armados en el hall, y tú no pondrás un pie fuera de estos muros hasta que vuelva. Se acercó, más de lo que las normas permitían, y le tomó las manos entre las suyas. Prométemelo, Clara. Su voz, por primera vez, sonó casi suplicante. No le des la satisfacción de encontrarte desprotegida. Ella tragó, sintiendo un nudo en la garganta. Lo prometo, dijo. Y mientras tú proteges el puente, yo seguiré desenterrando sus pecados. Él la miró como si quisiera decir algo más. Algo que flotó entre ellos y se quedó sin nombre. Cuando vuelva, murmuró, acabaremos con esto. Horas después, el duque partió con la mitad de sus hombres hacia el puente, bajo un cielo cargado de lluvia. El sonido de los cascos se fue desvaneciendo, hasta que el silencio volvió a caer sobre la biblioteca. Clara se sumergió en los últimos documentos, decidida a no pensar en la ausencia. Fue entonces cuando encontró el paquete atado con cinta negra. Protocolos de transferencia. Lo abrió con dedos entumecidos. Era el acta de traspaso de todos los bienes Stellmore a nombre de Malcolm, con el pretexto de las deudas. Palabras frías, fórmulas legales. Buscó la firma al final de la última página y el aire se le escapó del pecho. Arthur Stellmore. La escritura trémula, reconocible. Y la fecha. 15 de noviembre de 1851. Clara palideció. Corrió al archivador donde había guardado la copia del certificado de defunción de su padre, obtenido semanas antes en la parroquia. Lo extendió junto al acta. 12 de noviembre de 1851. 3 días de diferencia. 3 días muerto. Y firmando. Las manos de Clara temblaron. No fue que lo engañara en su lecho de muerte, susurró. Firmó por encima de su cadáver. No era ya simple fraude. Era falsificación de documento legal, crimen mayor contra la corona. El tipo de delito que podía quitarle a un hombre el título y la libertad. El reloj marcó las 4. El mayordomo apareció en la puerta, alarmado por el ruido de la silla al caer. Señorita, ¿está bien? Clara levantó la vista, con los ojos brillando de una fiebre distinta. ¿Dónde está el magistrado itinerante hoy? El juez Holloway. En Oak Haven, señorita. Ha estado oyendo casos toda la semana. Mañana al amanecer parte hacia Londres. Mañana. Si esperaba a que el duque volviera del puente, el juez ya no estaría. Y si Wickham sospechaba, si se enteraba de que ella tenía el acta, podía mandar hombres esa misma noche. Quemar la biblioteca. Quemarla a ella. Tengo que llevarle esto, dijo, apretando el documento contra el pecho. Hoy. No podemos dejar que Malcolm tenga tiempo para esconderse. El duque ordenó. Empezó el mayordomo. El duque ordenó que lo ayudara a destruir a Wickham. Lo interrumpió ella, la voz firme. Esto es la bala que faltaba. Escribió una carta rápida para Sebastián. Le explicó la falsificación, la urgencia, el plan. Le pidió que la perdonara por romper la promesa. Doblando el papel con manos rápidas, lo dejó en el escritorio del duque. Entréguesela en cuanto regrese, rogó a Reynolds. Y dígale que no huyo, que voy hacia la pelea. 15 minutos más tarde, con un abrigo oscuro sobre el vestido sencillo y el acta bien envuelta en aceite y oculta bajo la blusa, Clara montó una yegua castaña en la salida trasera del servicio. La lluvia empezaba a caer cuando dejó atrás los muros protectores de Alberton Hall. Tomó el camino del bosque, evitando la carretera principal. El barro salpicaba, las ramas la golpeaban al pasar. Su corazón latía acompasado al galope de la yegua. Solo 10 millas, se repetía. Solo 10 millas hasta Oak Haven y todo habrá terminado. Al coronar una colina, se detuvo en seco. Abajo, en la intersección del camino a Oak Haven con la carretera grande, varias antorchas ardían inmóviles, desafiando la lluvia.
Bajo la luz vacilante distinguió siluetas de jinetes. No llevaban los colores de Alberton. Esperaban, vigilaban. Wickham también sabía jugar al ajedrez. Clara tragó saliva y dio media vuelta, manteniéndose bajo la protección de los árboles. Había otro sendero, la vieja vereda de ciervos que bordeaba la cantera abandonada, peligrosa, empinada, traicionera con lluvia, pero libre de miradas. Solo un poco más, susurró inclinándose sobre el cuello de la yegua. No pueden atraparnos si no saben por dónde vamos. No veía, a lo lejos, la lente de un catalejo que brillaba un instante antes de ocultarse, ni al hombre que espoleaba su caballo en dirección contraria, llevando un mensaje urgente. La pajarita ha salido del nido. Toma el camino de la cantera. El verdadero peligro la esperaba más adelante, entre la roca mojada y la niebla. Y hacia allí cabalgaba Clara con la prueba del crimen atada al corazón. El sendero de la cantera era poco más que una cicatriz en la roca. Resbaladizo, estrecho, bordeado por un precipicio que se perdía en la oscuridad. La lluvia lo convertía en un río de barro. Clara apretó las rodillas contra los flancos de la yegua. Solo un poco más, murmuró. Oak Haven está cerca. Aguanta, por favor. Fue entonces cuando, de la nada, una mano surgió de entre los árboles y atrapó la brida. La yegua relinchó, se encabritó. Clara salió despedida. Cayó de espaldas contra la tierra empapada, el aire arrancado de sus pulmones. Antes de poder incorporarse, unas botas embarradas aparecieron en su campo de visión, seguidas por el rostro tosco de un hombre envuelto en un capote oscuro. «La tenemos», gruñó. El conde dijo que probaría este camino. Otros 2 hombres salieron de la neblina, armados con garrotes y cuchillos. La yegua fue apartada de un tirón. Clara intentó arrastrarse hacia la alforja caída, donde habían visto el bulto de papeles. «Suéltenme», jadeó. «Soy empleada del duque de Alberton. Si me tocan, él...» «El duque está entretenido en el puente», se burló otro. «Y tú tienes una boda que atender, pajarita». Le dieron un puntapié a la alforja, que rodó por la pendiente hasta quedar atascada en un charco de barro. Uno de los hombres la recogió, la abrió a medias. Vio solo recibos menores y los dejó caer con indiferencia. El amo dijo que la chica es lo importante. Sentenció. Los papeles se pueden quemar. Clara sintió un estremecimiento. No sabían que el documento verdadero iba pegado a su piel, escondido bajo la blusa, envuelto en aceite. Se aferró a ese pensamiento mientras la arrastraban hacia un coche oscuro sin escudo, que esperaba oculto entre los arbustos. La empujaron dentro. El interior olía a humedad y tabaco rancio. El carruaje se sacudió al ponerse en marcha, alejándola de la única ruta hacia la justicia. La llevaron a una posada que ella conocía solo de nombre. El descanso del verdugo, un lugar del que los criados hablaban en voz baja. Allí, en un salón privado calentado por un fuego excesivo, la esperaba Malcolm, con un vaso de vino en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. A su lado se encontraba un hombrecito pálido, de hombros caídos y mirada huidiza, el señor Collins, un pariente pobre de los Wickham. En la esquina, un clérigo con sotana arrugada y olor a ginebra sujetaba un libro de oraciones. «Clara», entonó Malcolm, extendiendo los brazos como si la recibiera en una fiesta. «Llegas empapada pero a tiempo. Te he preparado un futuro decente. Esto es un secuestro», escupió ella, intentando liberar su brazo del agarre del matón. «El duque no está», la interrumpió. «Y tú, mi querida, estás a punto de convertirte en la señora Collins». El pariente dio un respingo, enrojeciendo hasta las orejas. «Una boda sencilla», continuó el conde. «El clérigo ya ha sido convenientemente informado de tu estado mental. Dirá las palabras, tú las repetirás, y en cuestión de minutos, tu nuevo esposo asumirá el control de tus asuntos». Sonrió, cruel, y como buen marido obediente, me cederá la administración de todas las propiedades Stellmore. Nadie podrá acusarme de nada. Solo un pariente preocupado protegiendo a una mujer inestable. Jamás diré sí, dijo Clara, con la voz quebrada pero firme.
Gritaré, me negaré. Un matrimonio forzado no tiene validez. No si nadie escucha tus gritos, replicó Malcolm. Y créeme, los hombres que están fuera no oyen nada que yo no quiera. Se acercó aún más, su aliento apestando a alcohol. ¿Y los papeles, prima?, susurró. Mis hombres jurarían que llevabas algo importante contigo. ¿Dónde está? Clara alzó la barbilla. Cayeron en el barro cuando me tirasteis del caballo. Mintió. Tal vez ya estén flotando río abajo. Malcolm la miró con sospecha, pero la idea de cavar en la lluvia por un fajo de papeles no lo tentaba. Chasqueó los dedos. Basta de charla. Empecemos. Cuanto antes seas una esposa, antes dejarás de ser un problema. El clérigo abrió el libro con dedos temblorosos. Collins se acercó, pálido como un cadáver, mirando a todas partes menos a ella. Estamos aquí reunidos, empezó el cura con voz pastosa. Clara sintió que las paredes se cerraban. Podía seguir negándose, pero la sujetarían, le taparían la boca. Todo podría quedar reducido a la palabra de una histérica contra la de un noble. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo estuvo a punto de aplastarla. Y entonces, la puerta principal de la posada estalló. No se abrió. Estalló. La madera saltó en astillas. La cerradura voló y los marcos crujieron como huesos. El estruendo reverberó por el pasillo hasta llegar al salón. Un segundo después, apareció en el umbral una figura empapada, cubierta de barro y furia. Sebastián. Llevaba una pistola en una mano y un sable en la otra. Tras él, se amontonaban hombres con casacas rojas. La milicia del rey. A su lado, todavía ajustándose la capa judicial, estaba el juez Holloway. Los ojos azules del duque encontraron a Clara primero. El alivio salvaje que cruzó por su rostro duró un parpadeo. Después, su expresión se endureció como hierro al rojo al mirar a Malcolm. «Suéltala», dijo en un tono tan bajo que el silencio pareció hacerse más profundo. «Ahora». El conde levantó las manos, retrocediendo a medias. «Su gracia, esto es un malentendido. La muchacha está enferma. He organizado un casamiento para protegerla». «¿Protegerla?», repitió Sebastián avanzando paso a paso, sin bajar el arma. «La raptaste en un camino apartado. Intentaste obligarla a casarse con un títere para despojarla de lo que queda de su herencia. Eso no es protección, Wickham. Es crimen. Ella es mi pupila», insistió Malcolm desesperado. «Tengo autoridad legal. El traspaso de la finca a Stellmore». «Ese traspaso», intervino el juez Holloway dando un paso al frente, «es justamente lo que hemos venido a revisar». Volvió la vista hacia Clara, con una inclinación de cabeza respetuosa. «¿Tiene los documentos, señorita?» Clara tragó saliva. Bajo la mirada de todos, llevó la mano al escote de su blusa y extrajo el paquetito envuelto en tela aceitosa que había llevado pegado al cuerpo. Se lo entregó al juez con dedos temblorosos. «El acta de transferencia, milord», dijo, «y la partida de defunción de mi padre». Holloway desenrolló el documento. Leyó en silencio. Frunció el ceño. Luego tomó el certificado de defunción, comparó fechas y levantó las cejas, incrédulo. «Aquí dice», anunció, «que el barón Arthur Stellmore entregó todas sus propiedades a su primo el día 15 de noviembre de 1851. Alzó el otro papel. «Y aquí que murió el 12 de noviembre de ese año». Un susurro de horror recorrió incluso a los soldados. Collins se dejó caer en una silla. El clérigo se persignó torpemente. «Puede ser un error de escritura», balbuceó Malcolm. El notario ya está testificando», lo cortó el juez, la voz ahora tan dura como la del duque. «Confesó que usted le ordenó cerrar el acta en esa fecha. Firmar en nombre de un muerto, Lord Wickham, es falsificación agravada de un documento de la corona, sumado a la apropiación fraudulenta de rentas, y ahora a este intento de secuestro y matrimonio forzado. Su situación es gravísima». Holloway miró al capitán de la milicia. «Por autoridad de su majestad, ordeno el arresto de Malcolm, conde de Wickham, del señor Collins como cómplice y de este clérigo por prestar servicio ilegal».
Los soldados se abalanzaron. Malcolm empezó a gritar, a tirar de su casaca, a maldecir al duque, a Clara, al juez. No sirvió de nada. Lo esposaron, lo arrastraron hacia la puerta. Al pasar junto a ella trató de abalanzarse, los ojos fuera de sí. «Esto no ha terminado», rugió. «Te hundiré conmigo, malagradecida». Sebastián se colocó entre ellos con un movimiento instintivo, un muro de carne y voluntad. El sable brilló apenas. «Lo único que ha terminado», dijo con calma helada, «es tu impunidad». Las patadas de Malcolm resonaron pasillo abajo hasta perderse en la lluvia. Cuando el ruido de las botas y los cascos se desvaneció, el silencio volvió al salón. El juez guardó cuidadosamente los papeles. «Estos documentos viajarán conmigo a Londres», informó. «Habrá un juicio formal, pero con esta prueba el resultado es claro. Señorita Stellmore, el reino le debe más de lo que imagina». Se retiró con un leve saludo, siguiendo al capitán. En cuanto quedaron solos, Clara sintió que las fuerzas la abandonaban. Las piernas se le doblaron. Sebastián soltó al fin la pistola y el sable, que cayeron al suelo con un estrépito metálico, y la tomó en brazos antes de que tocara las baldosas. «Clara», susurró, apretándola contra su pecho empapado. «Pensé que, cuando vi tu carta, cuando Reynolds me dijo que habías salido sola», ella se aferró a la tela de su casaca. «Tenía que hacerlo», jadeó. «No podía dejar que quemara la prueba. No podía esperar». Él se apartó lo justo para mirarla a los ojos. Tenía el rostro manchado de barro, el cabello pegado por la lluvia, pero nunca había parecido tan vivo. «Prometí que cuidaría de ti», dijo. «Y llego tarde por culpa de mis propias órdenes. No volveré a cometer ese error». Sus dedos rozaron, sin pensar, el borde del papel aún tibio que había descansado sobre la piel de ella. «Ese documento puede encerrar a Wickham», añadió. «Pero tú eres lo único que no puedo permitirme perder». La voz se le quebró en la última palabra. Clara sintió como el corazón se le apretaba de una forma nueva, no solo por el miedo pasado, sino por la certeza que había detrás de aquella confesión. «Estoy aquí», susurró. «Gracias a ti». Sebastián la estrechó de nuevo, como si quisiera grabar su forma en su memoria para siempre. «No, Clara», corrigió con una sonrisa fatigada. «Gracias a tu coraje. Yo solo llegué a tiempo». Meses después, el invierno se rendía al deshielo. El conde de Wickham esperaba su destino en una celda húmeda, despojado del título y de la mayor parte de sus bienes, mientras Londres debatía si enviarlo a una colonia lejana o colgarlo por traidor. Los periódicos hablaban de un escándalo vergonzoso. Los viejos aliados apagaban su nombre de las listas de invitados. La baronía de Stellmore, en cambio, había sido restituida legalmente a Clara. Parte de lo robado por Malcolm se liquidó para pagar las reparaciones del viejo manor y las deudas reales. El resto bastaba para asegurar un futuro digno. Su madre, pálida pero sonriente, ocupaba ahora un ala soleada de la casa familiar. Había llorado al ver a su hija entrar no como criada sino como dueña. «Tu padre estaría orgulloso», había dicho, acariciando la mejilla de Clara con dedos temblorosos. «Has defendido su nombre mejor que cualquier abogado». Por eso, aquel día de febrero, Clara se encontraba sola en la biblioteca de Alberton, sosteniendo un volumen entre las manos y luchando contra un nudo en la garganta. Las estanterías, antes caóticas, lucían perfectas, alineadas, vivas. Cada pergamino tenía su lugar, cada cuenta, su copia exacta. No quedaba nada por poner en orden, así que era el momento de marcharse. Ella era baronesa ahora, él, duque. Los códigos sociales que tanto despreciaba no dejaban de existir por ello. No podía seguir viviendo indefinidamente bajo su techo como empleada o invitada. La gente hablaría. Más aún, su propio orgullo se rebelaba ante la idea de ser vista como una sombra colgada de la voluntad de un hombre, incluso de ese hombre. No oyó la puerta abrirse. «La sala parece distinta», comentó una voz grave a sus espaldas. «Más completa, y al mismo tiempo, más vacía». Clara cerró el libro.
Respiró hondo antes de darse la vuelta. Sebastián estaba allí, apoyado en el marco, sin casaca de gala, sin condecoraciones, solo un abrigo oscuro y el cabello revuelto por el viento. Pero sus ojos la miraban con una claridad que ella no le había visto durante semanas. «He venido a despedirme de la biblioteca», dijo ella, esforzándose por sonreír. «El coche para Stellmore sale al anochecer. Mi madre me necesita, y la casa...» «Lo sé», asintió él, avanzando unos pasos. «Nunca te pediría que la abandonaras. Pero...» se detuvo esforzándose por mantener la voz neutra. «Pensaba que tal vez te despedirías también de mí. Tú siempre estarás en mi gratitud», respondió Clara. «Sin ti seguiría fregando los suelos de un hombre que ahorcarán por tus esfuerzos. Nunca podré pagarte lo que hiciste». Él frunció el ceño. «Gratitud», repitió. «Eso no es lo que quiero». Dejó el bastón a un lado, se acercó hasta quedar a un paso de ella y tomó su mano, girando la palma hacia arriba. La cicatriz blanca cruzaba su piel como un pequeño rayo. «¿Sabes qué veo cada vez que miro esto?», preguntó. Ella rozó la marca con la yema del dedo, con ternura instintiva. «Veo la primera decisión que tomé en años que no tuvo nada que ver con deberes, ni con títulos, ni con propiedades», continuó él. «La primera vez que elegí sangrar por alguien porque no podía soportar otra cosa». Alzó la mirada, prendiéndola con la suya. «Tú hablas de deuda, de gratitud, de reglas», dijo. «Pero yo solo veo a la mujer que convirtió esta mansión en algo más que piedra. La que me obligó a mirar más allá de los balances. La que cabalgó sola bajo la tormenta porque confiaba más en su juicio que en mi protección». Soltó su mano solo para enmarcar su rostro con ambas. «Te amo, Clara Stellmore», confesó por fin. «No por lo que hiciste por mí, ni por lo que descubriste en esos libros, sino por quien eres cuando nadie te ve. Quiero que te quedes. No como archivera, ni como invitada, como mi igual». Ella sintió que el mundo se desdibujaba alrededor, reducido a esos ojos azules y a la cicatriz que marcaba el punto donde sus destinos se habían unido. «Pensé», susurró, «que para ti yo era un problema que resolver, una injusticia que corregir». Él sonrió torcido. «Eres la única respuesta que me importa», dijo. Y entonces, el duque de Hierro hizo algo que probablemente escandalizaría a todo el reino si hubieran podido verlo. Se arrodilló sobre el suelo de su propia biblioteca. Sacó de un bolsillo un pequeño estuche. Dentro, un anillo de oro con un zafiro oscuro brilló a la luz de la tarde. «No te pido que renuncies a Stellmore», prosiguió, sin apartar la vista de su rostro. «Al contrario, te pido que lo traigas contigo. Que unamos tu baronía y mi ducado, tus libros y los míos, tus heridas y las mías. Quédate en Alberton como algo que nadie pueda discutir, como mi esposa, como duquesa, como la mujer que mandará conmigo y sobre mí, cuando sea necesario». Clara rió, aún con lágrimas en los ojos. «¿Estás seguro de que quieres una bibliotecaria mandona como duquesa?», susurró. «Estoy seguro de que no quiero nada más», respondió él sin dudar. El sí brotó de sus labios antes de que el miedo pudiera articular algún pero. «Sí», dijo. «Clara», como había hablado ante el juez. «Sí, Sebastián. Me quedaré, como tu esposa, como tu igual, y como tu eterna tormento en la biblioteca». Él se levantó, desbordando una risa que rara vez permitía escapar. Le deslizó el anillo en el dedo, justo por encima del sello Stellmore, como si ambos símbolos hubieran estado esperándose. Luego la besó. No fue un beso robado ni de despedida, sino uno que sellaba un pacto. Promesa de inviernos compartidos, de cuentas revisadas al calor del fuego, de discusiones sobre filosofía y planes de siembra, de hijos que crecerían escuchando la historia de cómo su madre había enfrentado a un conde con un libro en la mano. Meses después, bajo un cielo de mayo, las campanas de la pequeña iglesia de Oak Haven repicaron con alegría. El pueblo entero fue invitado. Los campesinos de Alberton y los arrendatarios de Stellmore se mezclaron en el prado, comiendo, cantando, bailando.
Lady Stellmore, envuelta en chal de encaje, lloró sin avergonzarse al ver a su hija caminar por el pasillo del brazo del juez Holloway, que insistió en entregarla a él mismo, en nombre de la justicia. Cuando Sebastián y Clara salieron de la iglesia como marido y mujer, el murmullo habitual de la alta sociedad fue reemplazado por vítores sinceros y gorritos alzados en el aire. Habían visto al duque luchar por sus derechos. Ahora lo veían elegir a una mujer que había sido sirvienta, y que era, sin embargo, la más digna de todos. Los años siguientes consolidaron la leyenda. Alberton y Stellmore prosperaron bajo su administración conjunta. Los arrendatarios hablaban de un duque severo pero justo, y de una duquesa que sabía leer contratos mejor que muchos abogados, y que aún encontraba tiempo para escuchar las quejas de una viuda junto al fuego. Por las noches, cuando la casa se sumía en silencio y los niños dormían, la biblioteca volvía a llenarse de susurros, el pasar de páginas, la risa baja de Clara corrigiendo un margen, el murmullo de Sebastián leyéndole algún pasaje en voz alta. A veces, cuando ella tomaba su mano sobre la mesa, sentía bajo sus dedos la vieja cicatriz blanca. La besaba, una y otra vez, como si fuera un talismán, porque aquel pequeño trazo era el punto exacto donde su historia había cambiado de rumbo. El momento en que un látigo se detuvo en el aire, una mano sangró sin vacilar, y una vida que parecía condenada a la oscuridad encontró por fin la luz. Y así, entre libros ordenados y corazones reparados, la historia de la criada y el duque de hierro se convirtió en leyenda en la comarca. Una prueba de que la justicia puede tardar, pero llega. Y de que algunos amores no se arrodillan, aunque el mundo entero intente obligarlos.